AC Noticias, periodismo multimedia. En esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar a Nidia Egremi Pinto. Ella es internacionalista de la UNAM con investigaciones en política exterior, seguridad nacional, inteligencia, energía, entre otros temas. También editora de la Fuente Internacional de la revista de circulación nacional Usos de la Noticia, para analizar este proceso electoral que mantiene a la opinión pública con los ojos puestos encima, este proceso electoral en Estados Unidos, y qué mejor que con la aguda visión y con la profunda mirada geopolítica que tiene Nidia para platicar al respecto. Nidia, un gusto saludarte, buenas tardes, bienvenida. Igualmente, Francis, auditorio, mucho gusto. Estados Unidos está viviendo horas muy particulares con este proceso electoral. ¿Qué dice de las élites precisamente estadounidenses y cómo queda la potencia imperialista tras estos comicios que se vieron marcados por la pandemia, por la crisis económica, incluso por la crisis política que se avisora con esta tensión entre la contienda de los dos aspirantes? Pues empezaría diciendo que como todos los relevos del Ejecutivo en la superpotencia, es un proceso electoral de oligarcas. Es esa élite del poder de la que hace décadas nos habló el gran sociólogo C. Wright Mills en su libro La élite del poder, precisamente, a donde describía, ¿no?, que el poder de la oligarquía no solo es económico, sino político. Y hoy vemos, lo constatamos en la reñidísima carrera que tienen desde hace semanas con el voto anticipado y en el voto popular el día de ayer, pues que el sistema bipartidista comparte en realidad los mismos intereses porque pertenecen a la misma oligarquía. Es ese 1%, como describió Joseph Stiglitz, privilegiado, que en 2016 apuntaló a Donald John Trump para llegar a la Casa Blanca y nuevamente ejerció su poder para conseguir la nominación para su reelección en este año. Y son los mismos también que por otra parte están apoyando a Joe Biden, que en ese proceso de apoderarse, ¿verdad?, de los grupos de influencia, desplazó totalmente del Partido Demócrata a Bernie Sanders, que si no es de izquierda, cuando menos tenía pues visiones, ha mantenido visiones más progresistas dentro de ese partido. Lo mismo está ocurriendo en las nominaciones al Congreso, que es el órgano pues regulador del Ejecutivo de alguna manera, cuyo control se están disputando ferozmente en los estados. Predomina obviamente el poder económico. Recordemos que no llega un legislador a un escaño sin una campaña muy cuantiosa. Y lo mismo pasa en los candidatos a la Casa Blanca. Entonces estamos hablando de miembros de una élite que están apuntalados naturalmente por las corporaciones y sus intereses de clase. También el escenario del fraude en Nidia, que no es nuevo. En su momento vimos esta campaña responsabilizando a la participación, la injerencia rusa. Ahora se avisora que este proceso electoral también va a ser judicializado. Ya el propio mandatario Donald Trump desconoce algunos de los resultados, acusa fraude masivo, incluso descalifica estas encuestas que también tienen una actuación muy, muy dudosa, muy, muy particular en Estados Unidos. Pero, ¿qué fisuras son las que revelan precisamente este comportamiento y qué precedente estaría sentando en el sistema electoral americano, partiendo de que parece que los tribunales son un recurso al que han recurrido en buena medida estas élites para legitimar, digamos, su poder? Bueno, entre las fisuras precisamente está lo que comentabas en el 2010, a partir del 2016, de su derrota aplastante de los demócratas. Ellos blandieron todo el tiempo la bandera de la injerencia rusa, que nunca se comprobó.
Pero ahora es nada menos que el presidente Donald Trump quien abrió el flanco de la desconfianza hacia las propias instituciones al decir que él desconocería un resultado que no le pareciera contundente, rotundo, claro y por supuesto favorable a él. Habló también de esas encuestas amañadas. Sin embargo, él abrió desde hace semanas el marco de la gran polarización política que viene. Y lo hace, también no hay que olvidar, en el contexto de la nueva designación de la nueva juez de la Corte Suprema, que por supuesto le va a deber a él el favor de haber sido nombrada para ese órgano tan importante, en el que en un futuro, en un escenario de crisis judicial postelectoral, pues tendría que pagarle el favor de esa nominación. No hay que olvidarlo. Otra gran fisura que se ve en este momento electoral inédito, por cierto, es que tenemos una superpotencia muy polarizada, sumamente polarizada, en la que por un lado está el escenario de fraude y por otro lado se ve venir un horizonte de inestabilidad que obviamente van a sufrir en principio los más de 320 millones de estadounidenses, pero también una incertidumbre muy grande para nosotros como mexicanos porque somos sus principales socios. La otra gran fisura que vemos en este contexto es que pues la pandemia contribuyó a ampliar esa brecha de desigualdad social, pero también política. Y bueno, ha dejado un rastro que todos hemos visto que es muy doloroso, con más de 9 millones de casos registrados y casi 250,000 decesos. Pero en ese, dejando a un lado ese amargo saldo, también vino otra secuela, otro daño colateral, que es que millones de estadounidenses vieron que no es lo mismo contagiarse en los guetos de los afroamericanos, de los latinos y de los asiáticos, a tener una atención de lujo como la que tuvo Donald Trump cuando él se contagia de COVID-19 hace unas semanas. Ese contraste, de alguna manera, pues evidenció cómo juega este país con sus élites y con sus ciudadanos, que carecen muchos de esa cobertura de salud, que sufrieron el desplome económico tremendo, donde pequeños y grandes empresarios estadounidenses se vieron obligados a cerrar sus negocios y pues el desempleo es rampante en la superpotencia bélica mundial. Esto indudablemente que pesó mucho en el voto por correo, en el voto adelantado y en el voto popular de ayer, 3 de noviembre, porque no podemos negar que hay temor, hay enojo, hay frustración, y como se vio también hace varias semanas en las protestas contra el exceso de violencia y abuso policial contra las minorías. Entonces, para cerrar, bueno, pues esto lo que estamos viendo es, decíamos, sí, una sociedad más polarizada, un país que difícilmente puede levantar la cara ante el mundo y decir que son el asiento de la democracia, que sus valores como los derechos humanos deben de ser imitados, porque no es así. Y también, pues, que le está fallando a los ciudadanos al recurrir a un sistema electoral absolutamente arcaico que nunca representa los intereses de las personas. Si vemos en las noticias de las últimas semanas, simplemente el estado de Texas había votado el doble por anticipado de lo que hizo en 2016. Esto es para ilustrar un punto del que casi no se está hablando, que es la gran motivación del electorado estadounidense, que por primera vez en su historia
se vuelca en las urnas y en medio de una pandemia. Esto es un hecho inédito. Tenemos más de 70 millones que votaron por adelantado y ayer se volcaron casi otro 70%, otros 70 millones. Estamos hablando de verdaderas multitudes que no se daban porque están lanzando un mensaje. Quieren intervenir, quieren participar, quieren que sus decisiones políticas, pues obviamente se traduzcan en un cambio o que se les tome en cuenta, ¿no? Lo que sería una gran aportación, digamos, para una sociedad que lamentablemente ha carecido de una izquierda que capitalice todo este clima de inconformidad que existe en las capas populares, digamos, estadounidenses y que, digamos, es uno de los aspectos positivos que tiene este proceso. También, Nidia, por último, entendemos que ya nos adelantabas que algunos de los sectores fortalecidos son las grandes corporaciones. Nada más para cerrar, digamos, omitiríamos eso, pero en el caso mexicano, muchos analistas han señalado que lamentablemente la política exterior mexicana está tan abajo que prácticamente cualquier decisión que se toma en Estados Unidos ya es pues sin ningún peso para la política exterior mexicana porque ha perdido esa influencia que si bien nunca ha sido amplia, de todas maneras parece que cada vez más va en picada. ¿Cómo impactará la relación México-Estados Unidos este proceso electoral, Nidia? Bueno, lo que pensamos es que en el escenario de la reelección de Donald Trump, obviamente él se sentiría muchísimo más seguro para poner el dedo en los puntos más dolorosos de la agenda binacional, como es el pago del muro fronterizo, un reforzamiento de la política antidrogas, a donde presionará para que agentes estadounidenses operen desde México, que ha sido el sueño dorado de todas las agencias de seguridad de Estados Unidos desde los años 50 y que aquí pues no se les ha permitido. Seguirá presionando en ese sentido y también, por supuesto, en el ámbito migratorio, a donde pues va a meter a sus agentes hasta la frontera sur. A la frontera sur de México, me refiero al Grijalba, ¿no? A estar desde ahí funcionando como un muro de contención antimigrante. Ese es el anhelo. Yo no estoy diciendo que se vaya a concretar o que hayan pasos seguros. En la agenda de Donald Trump eso está como una prioridad y no hay que descartarlo. En el escenario del triunfo de Biden, de Joe Biden, pues tampoco hay que bajar la guardia, porque yo ahí vería dos ejes. En primer lugar, bueno, pues ambos gobiernos tendrían la oportunidad de reencontrarse, ese reencuentro entre los demócratas y México, que no ha sido terso nunca, no ha sido fácil, pero que sí se agravó con la relación que Trump estableció con el gobierno federal en los últimos meses. A ambos les conviene evitar cualquier crispación por el bien, sobre todo, de la imagen de que se ha manejado en el Partido Demócrata, de que Biden es un hombre muy dado a dialogar, muy dado a la negociación, casi un diplomático, sin serlo, por supuesto. Y el otro eje es que la oposición mexicana recibiría con gran gusto la designación, la elección de un presidente demócrata para aliarse con ellos y empezar a exigir una serie de demandas al gobierno federal. Eso es un eje que ya se empieza a manejar, no es difícil, aunque sí entendemos que los estrategas del Partido Demócrata tendrán mucho cuidado en no crispar la relación con el gobierno federal. Pero las derechas, por ejemplo, pues estarán también felices, las que no pudieron negociar con Donald Trump, ¿no? Entonces se puede dar ese escenario.
Pues te agradecemos muchísimo, Nidia, la posibilidad de contar con esta aguda visión sobre el proceso electoral en Estados Unidos. Nos mantenemos atentos a los resultados y eventualmente volver a platicar ya una vez que se vea quién es el ganador y la agenda pendiente, tanto en la política exterior mexicana como a nivel mundial, porque también se configuraría una nueva relación a nivel mundial. Te agradecemos muchísimo esta posibilidad de platicar y muy buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, hasta luego. Gracias a Nidia Egremi, internacionalista de la UNAM, aquí en la Agencia Central de Noticias, analizando el proceso electoral en Estados Unidos.